Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 611, Fuente de Luz. Cuanto más bajaban las escaleras, más sentían una oscuridad opresiva. Era como si hubieran caminado por un lugar que no había visto la luz durante mucho tiempo. Como una cueva que alguna vez estuvo abierta al sol pero una cueva la cerró. Esta sensación les puso los pelos de punta. Pero, sobre todo, Grim actuaba con cuidado. Mostraba signos de preocupación cuando se movían. Incluso Debbie se acercó a Clark por si acaso. En el lado positivo, el grupo se dio cuenta de que tenían más espacio cuando bajaron las escaleras. Ella fue la primera en mostrar el motivo. Había levantado la antorcha aún más alto e incluso encendió la segunda que tenía para difundir la luz que tenían para que todos pudieran ver. Así que hicieron de la tierra que estaba debajo de ellos una cantera para su piedra. Todos podían ver la piedra condensada de la que estaba hecho el gran templo. Pero ahora podían ver las líneas donde la piedra fue cortada y quebrada para hacer tal cosa. Deben haber pasado años cortando esta área y construyendo las paredes y luego las otras habitaciones. Gerald estaba asombrado. Ni siquiera podía ver el tamaño real de este espacio donde la luz de las antorchas daba. Era demasiado grande. Para los elfos, unos pocos años es poco tiempo. Los humanos vivimos menos que ellos. Bueno, menos años. Pero los aprovechamos al máximo. María hizo un comentario un tanto grosero sobre la esperanza de vida. Sin embargo, era bien sabido que, independientemente de la raza, si alguien se hacía lo suficientemente fuerte, podía vivir más. Viviremos todo el tiempo que queramos. Las palabras de Brad parecían más ciertas que cualquier otra cosa. Todos se sintieron más cómodos cuando lo dijo en voz alta. Era una frase inspiradora. Una creencia inspiradora. Mira, esto parece el lugar donde quitaron fragmentos para hacer estas puntas de lanza. Gerald logró encontrar algunos espacios donde la piedra había sido raspada. Después de un momento, incluso señaló una piedra más grande que habían traído de otro lugar y que se había usado como piedra más dura para aplastar piedras más blandas aquí. Cada punto de la pared cerca de la escalera parecía haber sido raspado por alguien muchas veces para tallar las escaleras e incluso había algunos puntos que eran similares a lo que había en el piso superior. Las áreas de dormir. Incluso quedó algo de polvo que demostró al grupo que ese era el caso. Los cuerpos que hay aquí no están completos. Fueron Grace y Ralph quienes hablaron y terminaron la frase del otro. Lo hicieron mientras ella iluminaba uno de los cuerpos que casi habían pisado. Solo eran huesos y piel seca de lo que alguna vez había sido un brazo. Por la apariencia, había sido quemado por los mismos ataques de luz que causaron las marcas de quemaduras y otros daños por encima de este nivel. Entonces significa que la bestia que estamos buscando podría ser más poderosa de lo que pensábamos. Pero estos antiguos elfos estaban debilitados. Será interesante examinar los restos de una bestia tan antigua y poderosa. Por lo que ella parecía, tenía que encontrar una bestia así. Le pasó una antorcha a Grace y las dos se dispersaron. Luego vio cómo Ralph encendía otra antorcha e iluminaba más espacio. Cuando pudieron, dejaron caer sus antorchas y se dispersaron más. Mientras lo hacían, toda la zona se iluminó mostrando las tallas de los pilares que sostenían todo el templo. Sorprendentemente, solo dos estaban dañados. Las paredes tenían los comienzos de una escritura en los lugares donde los antiguos elfos habían terminado de cortar las piedras. También había más jarras de arcilla. Más de 50 de ellas no contenían nada, las semillas de uva borrachas mutadas y restos de comida que se habían podrido hace mucho tiempo hasta convertirse en polvo o pedazos desmenuzados. Sin embargo, se trataba de una sala del trono. Las miradas de todos se dirigieron hacia el fondo, donde todavía estaba oscuro y aparentemente insensible a la luz. Pero, por alguna razón, todos pudieron distinguir la figura oscura de algo sentado en un trono tallado en piedra. Clark detuvo sus movimientos,
lo que los puso nerviosos a todos. Deseaban poder seguir adelante, pero cuando Clark se detuvo, supieron que había una razón. Pero si Clark le decía lo que decían, tal vez no le creerían. Monstruo elemental caído. Sintiendo la pérdida de su vida y sus objetivos, el Rey de la Luz que defendía sus creencias y las de otros elfos, tomó la única ruta que creía posible para su supervivencia. Después de arrancar el núcleo de su gran bestia elemental de luz, que era su bestia espiritual, su protector más fuerte, lo consumió. Al hacerlo, la energía de la luz intentaba escapar del núcleo, ya que el elemental era la única bestia capaz de controlar la densidad de la energía de la luz. Debido a la inmensa presión, el Rey de la Luz se volvió loco y comenzó a atacar y liberar energía de luz constantemente. Esto causó puntos de maná de daño a su cuerpo durante este alboroto. Tras la pérdida de energía de luz, el Rey de la Luz regresó a su trono para descansar. Durante este tiempo, la ausencia de luz permitió que el núcleo extraído del gran elemental de luz fuera corrompido por una pequeña cantidad de energía demoníaca que reside naturalmente en el mundo. Esto provocó que la energía de la oscuridad inundara el cuerpo del Rey de la Luz. La creación de este monstruo que solo puede vivir en la oscuridad y usa la oscuridad como arma utiliza el cuerpo del antiguo Rey de la Luz como núcleo. El núcleo real está dentro de la cabeza del cuerpo del Rey de la Luz y debe ser destruido para equilibrar el templo y eliminar al monstruo que va en contra de la naturaleza y el verdadero camino de los demonios. La información que Clark recibió fue mucho más de lo que esperaba. Parecía que el sistema estaba siendo amable hoy, dispuesto a mostrarle más. Pero también sabía que estaba insinuando algo. Había mencionado la energía demoníaca. Pero también mencionó que la energía demoníaca era igual que todas las energías. Debería estar en todas partes en pequeñas cantidades como lo estaban otras energías naturales. Sin embargo, de alguna manera había empeorado a este monstruo. Había hecho que el cuerpo del Rey de la Luz se llenara de maná de oscuridad cuando se obligó a convertirse en un monstruo contra el flujo de la naturaleza. También le recordó a Clark la carta comodín que aún tenía. Un objeto peligroso que le había dado el sistema y que atraería a un demonio hacia él. Algo peligroso que muchos no podrían manejar. Pero sería para hacer un trato. Se estremeció solo de pensar en lo que tendría que pasar para que usara un objeto tan peligroso. Ese es un monstruo. Un elemental caído con el tipo oscuridad y nos está mirando directamente. Todo el grupo había esperado que libraran una batalla peligrosa contra una bestia de tipo luz como máximo. Sin embargo, ¿dónde estaban a los ojos de una bestia de oscuridad? No, eran un monstruo. Quedó atrapado aquí por sus seguidores, no. Porque fue en contra de sus propios valores. La intuición de ella resultó correcta. Sin embargo, ya estaba haciendo todo lo posible por prepararse discretamente para la batalla. La oscuridad alrededor del trono había comenzado a moverse. Parecía que este monstruo sabía que se habían dado cuenta de que lo estaba mirando. Crim usará un aliento de fuego para hacerlo retroceder. Deberíamos salir y tratar de sacarlo a la luz. Eso lo debilitará. Aquí, somos débiles. Clark sabía que podía usar su lanza aquí. Pero la lanza de relámpago negro necesitaba reponer energía de las batallas para ser más útil. También estaban en desventaja sin Reese e Isa, quienes podrían tener algo más de fuerza. Reese solía tener su bestia con una afinidad por la luz. Puede que la haya perdido cuando se convirtió en una espada de acero espiritual, pero aún tendría más efecto contra un monstruo de tipo oscuro como este. También estaba el elemental de fuego que naturalmente haría que el área fuera más brillante cuando saliera. Puedo invocar al esqueleto de llamas. Será más difícil. Si haces eso, las cosas serán más difíciles para todos. Podrías desmayarte y el esqueleto de fuego podría sufrir algún daño. Ya sufriste cuando lo invocaste la última vez. Aún no puedes manejar tanta energía. María interrumpió a ella al instante. Sabía que ella había sufrido más de lo que todos habían dejado ver hasta ahora. Tenía mucho en lo que crecer. Clark caminó hacia atrás con los demás mientras las delgadas extremidades de un cuerpo seco comenzaban a cubrirse de una espesa oscuridad. Un elemental estaba hecho de su energía elemental. La luz habría formado el cuerpo del gran elemental de luz. Pero ahora,
la oscuridad cubría el cuerpo del Rey de la Luz. Era un monstruo físico y basado en la energía. Algo que no debería ser y que fue creado a través de la crueldad hacia la misma bestia que estaba cansada de su alma. Capítulo 612, Oscuridad agitada. Conocer las debilidades de una bestia siempre fue la mejor manera de luchar contra ella. Especialmente cuando se trataba de luchar contra una que era más fuerte que tú. Sin embargo, Clark sabía que no se trataba de una bestia simple. Una bestia seguiría la razón. Habría abandonado este templo cuando hubiera podido. Habría encontrado la manera de irse para encontrar un lugar mejor donde vivir. Habría hecho todo lo posible para poder sobrevivir. Ahí fue donde las cosas comenzaron a ser diferentes entre la bestia y el monstruo. Este era un monstruo. Buscaba el mejor lugar para esconderse cuando lo necesitaba. Usaba cualquier medio para agarrar comida cuando la necesitaba. Se volvía loco e ignoraba su propio dolor y sufrimiento para causarles eso a los demás. Un monstruo era todo lo malo que la gente veía cuando pensaba en el mal. Los monstruos no eran nada bueno. Iban en contra de la naturaleza, de las reglas de la existencia. Si bien algunas bestias, especialmente las demoníacas, jugaban a estas cosas, no iban más allá de los límites. Seguían siendo parte del flujo natural de todas las cosas. Eso era lo que todo ser vivo conocía. Una línea que no debía cruzarse. Sin embargo, la emoción permitió que se pisoteara y se cruzara esa línea. En ataques de ira, enojo y desamor, hubo muchos que cruzaron la línea que nunca podrían cruzar. Este fue un ejemplo de eso. Un rey de la luz que deseaba imponer sus ideales a más elfos y crecer en poder como lo hicieron sus rivales, pero cuando se enfrentó al gran miedo de la muerte y de no poder crecer más, al no poder regresar a casa para obtener el trono que deseaba, cruzó esa línea. En ese momento, Clark esquivaba los brazos que parecían espadas y que estaban hechos de oscuridad. Era la extensión de la energía que el elemental caído podía controlar. El cuerpo debajo de eso era solo una carcasa para albergar el núcleo que una vez había estado lleno de energía de luz y que estaba siendo utilizado como base para esto. Clark observó cómo la piel podrida y seca se desgarraba bajo las capas más delgadas de oscuridad. Como tenía un vínculo con Shai, había logrado adaptar su vista para ver diferentes niveles de oscuridad. No era lo que la gente llamaría visión nocturna, sino más bien una mejora debido a su vínculo. Combinaba perfectamente con el intercambio de energía de Cream, que mejoraba todo el cuerpo de Clark. Por eso Clark también se dio cuenta de que este monstruo se había quedado quieto por una razón. La destrucción que se estaba causando a sí mismo al moverse dentro de la luz de la antorcha también estaba emparejada con la destrucción de los movimientos en general. El cuerpo que actuaba como su cuna se estaba desintegrando lentamente. Esto lo dejaría sin un ancla que formar. El núcleo ahora estaba roto y destrozado. Solo contenía la energía de la oscuridad porque se había vaciado por completo. La verdadera razón por la que podía funcionar era simplemente porque se mantenía unido dentro del cuerpo del Rey de la Luz. Ella, enciende todas las antorchas que repartí y sigue dejándolas detrás de nosotros mientras subimos las escaleras. Clark dio esta orden antes de que él y Cream compartieran energía entre sí para atacar. La simple acción de compartir su energía era mucho más fluida que antes. Ahora que Cream era un dragón de limo celestial y su segunda bestia espiritual, podían compartir energía entre ellos con mayor facilidad. Eso también significaba que Clark se volvería más fuerte más rápido debido a esto. De todos modos, Cream inhaló fácilmente una gran cantidad de aire antes de usar las energías que podía controlar para liberar un soplo de llamas de dragón que iluminó significativamente el área. El chillido del monstruo que lo seguía y trataba de atacarlos era algo que hizo que la sangre de todos se sintiera helada. No era un sonido natural. Incluso el chillido de los insectos sería música comparado con tal sonido. Más allá de esto, el aliento del dragón pareció hacer que uno de los brazos del cuerpo del Rey de la Luz se quemara por completo. El elemental caído arrancó el muñón humeante y continuó. Sin embargo, Clark se dio cuenta rápidamente de que se movía más lento. El elemental caído debe haber perdido una gran cantidad de energía de oscuridad para reconstruir y sostener un brazo donde no había base. Crimson,
Suelta varias bocanadas de aire de esa manera cada vez que intente dar un bandazo hacia adelante. Devil, avisa a Isa y RS de que necesitamos que preparen un espacio amplio. Sé que puedes hacerlo. Clark miró a Debbie. Todo el grupo había logrado comprender de alguna manera la esencia de lo que Debbie quería decir con diferentes risas. Estar cerca de alguien durante tanto tiempo haría eso, independientemente de las barreras del idioma. O de las barreras de las especies en este caso. Las escaleras parecían mucho más largas que antes, pero seguramente a todo el grupo le faltaba algo más. Sintieron que ese monstruo no sería lo único que los detendría. Fue entonces cuando notaron que había susurros provenientes de las sombras y los bordes oscuros de su visión. Se extendió para atraparnos. María fue la primera en notar el cruel plan de semejante monstruo. Había usado su cuerpo de oscuridad y mucho cuerpo de oscuridad para crear un muro de oscuridad frente a ellos. ¡Al diablo con eso!, gritó Ralph al dragón que estaba frente a ellos. Blandió sus garras y les lanzó llamas. En el instante en que la luz de las garras llameantes golpeó la pared oscura, pareció cortar un pedazo de ella. Esto provocó que el dragón atacara furiosamente y cortara aún más. Detrás de ellos, el chillido se intensificó antes de que el sonido del aire fresco llegara a sus oídos y el rostro pálido de Ralph sonrió antes de que el cansado dragón se retirara al espacio de domesticación. Estaba claro que Ralph había permitido que su nueva bestia usara una enorme cantidad de su propia energía para atacar de una manera tan violenta. Pero esto también había dañado a su perseguidor. El violento temblor de la escalera de piedra lo hizo muy evidente. Sin mencionar que la piedra más débil estaba cayendo a su alrededor. Podemos enterrarla aquí. Grace pensó que esa era la mejor opción. Romperé pilares mientras nos vamos. Si sale, no tendrá dónde esconderse en la luz. Brad entendió. Destruir el lugar donde vive conduciría a dos posibles soluciones. El elemental caído quedaría atrapado nuevamente. O se enfrentaría a la luz y podría ser derrotado fácilmente. Ambas eran victorias. Sin embargo, una era la mejor opción, ya que significaría un futuro mejor y más seguro para cualquier otra persona que viniera aquí. El objetivo es derribar este lugar y estar preparados para hacerlo con la ayuda de RS e Isa desde afuera. Deberían entender lo que está pasando. Clark se alegró de tener un plan tan sólido mientras salían corriendo. Sin embargo, se dio cuenta de que Gerald se estaba conteniendo un poco. ¿Qué estás haciendo? No quería ver a Gerald aplastado bajo las piedras. Solo estoy intentando encontrar una manera de ayudar. Gerald sonrió un poco mientras hundía su daga en las grietas de la pared. Cada grieta hacía que se desprendiera más piedra polvorienta. Como si estuviera demostrando que todo ese lugar apenas se sostenía en pie en ese momento. Cuando el resto del grupo se dieron cuenta de que Gerald había acelerado enormemente el derrumbe de las escaleras y, cuando Brad llegó a la cima y se estrelló con el escudo contra una columna, también se derrumbó todo el piso. Habían adelantado mucho el derrumbe del antiguo templo de los elfos antes de lo previsto. Ahora comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Crim, olvídate del aliento de dragón. Clark sabía que la forma de armadura de Crim cambiaría ahora que se había convertido en un dragón de limo celestial. Como para demostrar este pensamiento, Crimson cambió de forma y cubrió por completo el cuerpo de Clark. En un movimiento muy rápido, la luz de las estrellas comenzó a formarse en la armadura de color rojo oscuro que se estaba solidificando para mostrar las escamas de un dragón sobre ellas. Los pequeños puntos de luz miraban hacia las energías del área alrededor de Clark y hacían que su cuerpo se sintiera vigorizado. Estas nuevas formas y efectos de protección de cuerpo completo eran como si hubiera ganado un cuarto de fuerza adicional. Un nuevo efecto místico que Clark utilizó de inmediato. El espacio reducido por el que podían correr no era nada. Clark atacó una columna con la lanza de luz negra que atravesaba la piedra. Usó mucha fuerza, pero siguió moviéndose de todas formas. Todo el grupo podía ver vagamente la luz del exterior. Eso fue hasta que de repente estalló un cristal reflectante. Todos notaron que Isa y RS ya habían actuado para abrirles la entrada a la fuerza. El golem de cristal perfecto mostraba ligeras grietas en su cuerpo, ya que se estaba esforzando demasiado para protegerlos a todos de esta manera. Cuando estemos afuera,
Date la vuelta y lanza tus ataques. Clark quería asegurarse de que el monstruo estuviera lo más débil posible. Podía sentir que todavía estaba justo detrás de ellos y que se estaba estirando para atacarlos en ese instante. Capítulo 613, el derrumbe del templo. Mientras más piedras grandes caían desde arriba, Brad cargó hacia adelante y desvió algunas de ellas. Su escudo las rompió mientras un tono ligeramente rojo invadía su cuerpo. Ya sea que alguien más lo supiera o no, había estado entrenando para poder aprovechar la habilidad de locura que él y sus armas podían usar. La cantidad de energía que podía utilizar y el aumento de su fuerza eran inmensos. Sin embargo, también lo eran las desventajas. Por eso quería controlar esta habilidad. En ese momento, se aferraba firmemente a su enfoque. Su mentalidad estaba estresada, pero estaba utilizando la mínima parte de la habilidad mientras su compañero lo ayudaba a mantener la energía bajo control. Este control conjunto de la energía les permitió romper fácilmente la piedra desmoronada que caía frente a ellos. Abrió aún más el camino que el golem de cristal perfecto de Isa había creado. Cuando el grupo estalló, Clark se dio la vuelta con la lanza de relámpago negro lista para atacar con un ataque cortante. Había llegado a saber que el ataque se llamaba Garra del Dragón Lunar. Un corte devastador que canalizaba las energías que sus bestias compartían con él en el corte. Lo que significa que la energía de la muerte de Debbie incluso estaba presente en él. Cuando una extremidad retorcida de oscuridad se extendió, Clark la cortó y escuchó a Debbie intentar usar sus propias garras para atacar. Sin embargo, la extremidad fue cortada y otra se transformó a partir del cuerpo oscuro del elemental caído. Ni hablar. Grace atacó con un sable hecho de hielo. Cortó limpiamente el brazo hecho de oscuridad y luego cortó el cuerpo central del elemental caído. Cuando una brisa empujó a todos hacia atrás, se dieron cuenta de que el pinzón de hielo la había ayudado a condensar el viento y el hielo en una espada. Sin embargo, tuvo un costo. Grace palideció de inmediato y parecía lista para caerse. Ralph rápidamente tomó guardia mientras Isa había liberado la estructura que había creado. A su vez, Ree se cortó enviando una ola de aura de espada que él y su espada de acero espiritual consensuaron contra la pared. El estruendo de la grieta estaba lleno de fragmentos de cristal roto y piedra desmoronada, pero solo pareció molestar al elemental caído. Los persiguió mientras el grupo se deslizaba por las paredes inclinadas hasta el suelo de la jungla. Mientras el sol se estaba poniendo, todos notaron que la densidad de la oscuridad del elemental caído había disminuido enormemente. Solo quedaba suficiente luz en el día para causar este efecto. Si el grupo hubiera tardado demasiado en llegar a este punto, este monstruo habría abandonado el antiguo templo de los elfos y se habría adentrado en la noche. Habría ganado una fuerza significativa. Cuando el elemental caído se dio cuenta de que se sentía más débil, de que incluso sentía dolor, comenzó a chillar. Las extremidades oscuras que había perdido intentaron reformarse, pero los muñones donde se había roto el cuerpo del Rey de la Luz mostraban dónde habían estado sus brazos. El resto del cuerpo visiblemente a través de la energía de la sombra oscura que lo rodeaba. Clark, córtale la cabeza para que pueda terminar con esto. María adoptó una postura de batalla. Estaba harta de ver a este monstruo usar un cadáver de elfo antiguo como soporte para su núcleo. Pero lo que era peor, odiaba tener una idea de cómo se había creado esta cosa. También podía ver el asco en los ojos de Clark, lo que demostraba su teoría. Ni siquiera necesitaba decirle al grupo que este había sido una vez el elfo líder. Entendido. Clark sabía que no debía discutir. Igualó la postura de María y se preparó para lanzarse hacia adelante. Cuando sus rodillas se doblaron, se concentró en su cuerpo. Toda su atención estaba en el movimiento de empuje que necesitaba para impulsarse hacia adelante. Usando más energía de lo habitual, se consideró a sí mismo como el rayo que atravesaría la cabeza de este monstruo. El aire se sintió más pesado a medida que más energía se condensaba alrededor de Clark. Estaba utilizando la técnica de meditación de tormentas cambiantes para atraer energías a su alrededor. No solo estaba usando su propia energía. Como si la primera gota de lluvia hubiera causado que toda la tormenta cobrara vida, Clark se lanzó hacia adelante. Su lanza adquirió una capa blanca debido a que la niebla se condensó por la fuerza de la lanza al atravesarla.
Esto se debió a la fuerza concentrada de su energía y su objetivo. La gran velocidad que Clark utilizó al hacerlo hizo que fuera imposible para el elemental caído esquivarlo adecuadamente. Sin embargo, por instinto, el monstruo había pensado en proteger el núcleo de su ser, no su cabeza. Por lo tanto, fue fácilmente cortado y la cabeza esquelética seca del Rey de la Luz cayó al suelo haciendo que el elemental caído perdiera su forma aún más. La debilidad que tenía debido a la luz también fue suficiente para ralentizarlo lo suficiente como para que no pudiera reaccionar, ni siquiera instintivamente, a la velocidad de María y su capacidad para agacharse bajo sus intentos de defensa. Podía ver claramente dónde estaba el núcleo en su estómago. Su daga atravesó el interior con una fuerza que la mayoría de las personas no esperarían de una chica de estatura más pequeña como María. El núcleo destrozado hizo que la oscuridad se disipara sin hacer ruido. Lo único que oyeron fue que el cuerpo comenzaba a desmoronarse como era debido, como los otros cadáveres de los elfos antiguos. Parecía que se había conservado de alguna manera porque se mantenía unido por la energía de la oscuridad. Nadie tenía la energía ni el aliento para hablar. Sin embargo, todos podían simplemente mirar los restos del monstruo que había intentado acabar con ellos porque habían entrado en su territorio. Después de unos momentos, ella habló. Creo que hemos terminado con lo que podemos hacer para esta exploración. Cuando le pasemos esta información a alguien en quien confiemos, podrá explorar más estas ruinas. Por ahora, deberíamos descansar. Ella tenía razón. Esto era lo que podían hacer antes de que las bestias se dieran cuenta de que podían viajar y explorar esta zona. El grupo había perturbado las uvas borrachas. Ahora no había ni una sola neblina de veneno alcohólico que impidiera la entrada de las bestias. Tampoco había domadores protegiendo algún templo en esta jungla. Se produjo un pequeño temblor mientras el resto del templo se derrumbaba. Sin embargo, lo que todos vieron no fue solo eso. Notaron que aparecía una pequeña luz. Pero desapareció de inmediato ante los ojos de todos los demás. Podría haber sido algún objeto o energía oculta, pero Clark vio algo más. El sistema había reaccionado. Submisión de supervivencia final, completada. Requisito, encontrar una manera de entrar y explorar por completo el templo elfo exiliado. Recompensas, mapa completado de la jungla violenta. Libro de mazmorras de la jungla violenta, libro de bestias de la jungla violenta, libro de plantas de la jungla violenta, finalización de la misión de la cadena de supervivencia debido a la finalización del mapa. Misión en cadena, supervivencia, cuarto enlace completada. Requisitos, viaja por la violenta jungla y descubre todo lo que puedas usando el mapa de rangos único para registrar todo. Se generarán misiones secundarias a medida que avanzas para aumentar la calidad del mapa final. Recompensa, habilidad para crear mapas mágicos, un ticket de captura aleatorio, 10 de cada cristal de energía básica grande, finalización de la misión de la cadena de supervivencia. Misión oculta completada. Requisitos, derrotar al monstruo del antiguo templo de los elfos fuera del templo para limpiar las piedras del templo. Recompensa, un destello de inteligencia relacionada con la creación de mazmorras. Clark estaba a punto de respirar profundamente, en estado de shock, porque estaba recibiendo tanto. Pero su mente se había concentrado en el pequeño destello de energía. Ahora podía darse cuenta de que no era solo eso. Era algo más. El pequeño destello que había visto eran las energías naturales encontrando su ancla. Era una prueba de que una mazmorra se formaría en ese mismo lugar en una fecha posterior. El sistema le había dado esa información por alguna razón. Sin embargo, Clark se dio cuenta rápidamente de que podría estar mostrándole eso para demostrar que devolver las cosas al flujo natural traía beneficios. Las mazmorras eran peligrosas. Causaban muertes si se permitía que proliferaran sin control, pero también permitían que diferentes razas trabajaran juntas y permitían el acceso a materiales y un crecimiento que de otro modo sería imposible. Si la naturaleza hubiera querido que las mazmorras aparecieran de forma natural, entonces los monstruos que iban en contra de la naturaleza las detendrían. Clark sintió que esto era una pequeña recompensa por los eventos que acababan de suceder. Pero también entendió que muchas personas no serían testigos de la verdadera prueba de que se formarían mazmorras.
El momento exacto en que la naturaleza y la existencia, cualesquiera que fueran esas fuerzas en realidad, decidieron colocar algo único allí. La mazmorra del Templo de la Luz se formará en un futuro próximo. El sistema incluso le dio el nombre de la mazmorra. Clark hizo una nota mental para escribirlo en las notas de la jungla de Isa cuando recuperara su energía. Cuando pudiera hacerle saber un poco más sin ser bombardeado con un montón de preguntas. Sin embargo, en ese mismo instante, iba a descansar con todos los demás mientras tuvieran la oportunidad. También sonrió suavemente pensando en los boletos de gacha que tenía ahora. Capítulo 614, Misiones terminadas. Clark estaba seguro de que si comenzaba a sacar estas recompensas de la nada en ese mismo instante, el grupo se enojaría con él. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, descubrió que Brad estaba preparando activamente una tienda de campaña mientras comía un trozo de cecina. G se había cansado mucho y necesitaba descansar. El estrés que soportaba su cuerpo al usar habilidades parciales, como la habilidad Berserker, era literalmente demasiado para soportarlo. En comparación con todos los demás, Brad era el que más había desarrollado su cuerpo. Era musculoso, tenía más resistencia y, en general, estaba más en forma. Todo eso era para soportar el estrés que implicaba defenderse y atacar con un gran escudo y una espada. Por lo tanto, tenía sentido. Pero aún no era suficiente para manejar su habilidad más fuerte que venía con un contragolpe terrible. Clark solo podía imaginar los desgarros musculares que Brad había sufrido solo por controlar parcialmente una habilidad que lo había hecho enfurecer antes. Era una de las primeras veces que la había usado desde entonces. Pero la recuperación había sido brutal. Ahora era mucho menor, aunque seguía siendo importante. Los demás eran similares. Ya sea comiendo, preparando el campamento o pasando tiempo con sus bestias para evaluar todo. Ella era la excepción, ya que estaba revisando sus diarios y creando un nuevo diario más pequeño sobre los antiguos elfos. Pronto molestaría a Clark, lo que lo hizo prepararse mentalmente. Oye, ¿puedes darme tu anillo espacial por un segundo? Quiero dejar algunas de mis notas y diarios ahí. Puedes mirarlos cuando termines tu trabajo. Sabía que ella estaba demasiado concentrada y solo le hizo un gesto con la mano para que lo tomara. En apenas un segundo, los 4 libros de recompensa de la jungla violenta habían sido colocados dentro sin que ella se diera cuenta. Sabía que ella lo molestaría más tarde, pero afortunadamente, estaba demasiado concentrada en sus propias notas de investigación. Solo esperaba que se contuviera si decidía golpearlo cuando encontrara todo este conocimiento que de alguna manera había adquirido. Por un momento, Clark pensó que podía decir que lo había encontrado en el antiguo templo de los elfos, pero eso crearía más desafíos. Después de pensarlo un segundo más, devolvió el anillo y caminó hacia su propio espacio. Notó que Debbie parecía un poco pegajoso. Probablemente se debía a que estaba nervioso. Los sonidos de todo el antiguo templo de los elfos exiliados derrumbándose definitivamente hicieron que algunas bestias se concentraran en el área. Sin embargo, Clark estaba seguro de que sabía lo que iba a suceder. Las bestias más valientes intentarían entrar en el círculo exterior. Olerían los efectos persistentes de las uvas moribundas y borrachas. Incluso caerían bajo su efecto, ya que todavía había muchas en descomposición y fermentación en el suelo de la jungla. Esas bestias serían valientes, pero serían presas. Bestias más fuertes vendrían a cazarlas y en el transcurso de unas pocas semanas, toda esta zona central sería una lucha entre bestias por el territorio. Sin embargo, tenía sentido que no durara mucho. La mazmorra que se formaría aquí seguramente tomaría el control. Especialmente si las bestias la abandonaban. De todos modos, tendría energías que otras bestias podrían no poseer. Por lo tanto, solo las bestias que necesitaban esas energías podrían venir a vivir aquí. Eso significaba bestias de tipo luz. Suspirando un poco después de haberle dado a Debbie un poco de tranquilidad, Clark pensó en Cream, que ya estaba durmiendo. Estaba muy cansado después de mostrar su nueva armadura. Clark estaba muy orgulloso del crecimiento de Cream y ahora estaba preocupado por el crecimiento de Shai. Pero todavía tenía recompensas del sistema que mirar. Se ha obtenido un boleto de gacha aleatorio.
Se ha obtenido un boleto de gacha de material de forja. La habilidad de hacer mapas mágicos ha sido recompensada. Habilidad para crear mapas mágicos, legendaria. Esta habilidad está completamente relacionada con la elaboración de mapas. Requiere materiales específicos de las bestias. Se requiere sangre de bestia con energías de las bestias de la zona que se intenta mapear. También se necesita piel curtida de las bestias de la zona. También se necesitan cristales de energía que coincidan con el tipo de bestia. Al utilizar los cristales de energía como combustible, la sangre empapará toda la piel de la bestia. A través de un proceso de ablandamiento en el que el usuario debe dedicar 5 horas, la piel se suavizará y refinará. Después de esto, debe cortarse o de lo contrario no se podrá cortar. Debido a la energía que fluye hacia la piel y al proceso único que se detalla aquí. Esta piel cortada tendrá la misma forma que un mapa enrollado. El color de la sangre se habrá desvanecido y solo aparecerá cuando el poseedor del mapa camine por el área que está intentando mapear. Se considera un mapa mágico, pero tiene estos estrictos requisitos. Para saltarse estos requisitos, se puede utilizar la sangre de una especie de bestia que viaje por el mundo. Se puede utilizar la piel de una especie de bestia que viaje por el mundo. Se pueden utilizar cristales de energía que coincidan con varias bestias. El proceso también tardará un día entero en procesarse y moldearse. Se considera extremadamente difícil crear un mapa que se salte los requisitos anteriores. Clark tenía grabada en la cabeza mucha más información. También se sentía abrumado por la enorme cantidad de información que ahora conocía. De todas formas, estaba muy feliz de ver que todo había salido bien. Podía hacer fácilmente estos mapas junto con algunas otras cosas. También podía enseñarle a la única persona que sabía que querría esto más que nadie, ella. Pero justo cuando pensaba esto, se dio cuenta de que Isa definitivamente lo molestaría si ella tampoco lo aprendía. Como tenía el conocimiento, estaría dispuesto a enseñarles. Solo hacía falta que fuera el momento adecuado. Y tiempo era lo que tendrían, ya que estaban tomando el largo camino de regreso a Ciudad Nova. El material de forja gacha se está dibujando. Nube de hierro, ultra rara. El hierro de las nubes es un hierro muy singular que estuvo expuesto al aire mientras se desprendía de una montaña alta. Estuvo expuesto tanto al agua como al viento que se unieron mientras se formaban las nubes. Esto le permite ser un conductor extremadamente raro y útil de agua y maná de viento juntos. Muchos han intentado forjarlo, pero han fracasado porque el exceso de refuerzo hace que pierda las propiedades que lo hacen valioso. Sin embargo, si se forja correctamente, se puede utilizar de diversas maneras que le permiten aprovechar mejor las energías con las que tiene afinidad. Clark dejó de leer el análisis. Estaba muy contento de que esta fuera una de las recompensas. Tanto ella como Grace podrían usarla. Sin embargo, que Grace la usara como un trozo de material para forjar un mango podría ser mejor. Un sable, un estoque o un látigo podrían crearse con la ayuda del pinzón de hielo. Por lo tanto, el mango podría ser de este metal que le permitiera a ella y a su pareja usar mejor las energías que necesita. Una vez hecho todo esto, Clark se reclinó y apoyó la cabeza contra un árbol. Ni siquiera se molestó en montar una tienda de campaña. Estaba cansado como todos los demás. Lo que realmente le alegraba era que no hubiera más misiones de campeones relacionadas con la supervivencia. Pensaba que podrían aparecer más. Sí. Sin embargo, por ahora no tenía ninguna misión de la que preocuparse. También pudo empezar a evaluar mentalmente el nivel de fuerza que tenía cada uno. Mentalmente, eran los que más habían crecido. Si bien el grupo había ganado mucha fuerza física, dependían de las ciudades en las que se alojaban o a las que viajaban. Estar en ese desierto les permitió experimentar el estrés mental de que tal vez nunca regresaran a esas ciudades seguras y amuralladas. Eso templó sus mentes para manejar las peores situaciones posibles. Su estrés estaba moldeando sus sentidos. Especialmente porque la mayoría de ellos se habían centrado en las habilidades y talentos de los demás. Eso les había permitido a todos fortalecer sus propias debilidades y adaptar sus propios pensamientos en consecuencia. Tener la capacidad de luchar y ser fuertes era solo eso, una habilidad básica que habían visto toda su vida.
pero poder tomar decisiones más difíciles y darse cuenta de los mayores peligros en una fracción de segundo. Eso era lo que estaban entrenando aquí. Sus instintos podían salvarles la vida en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando Clark se dio cuenta de que María se había acercado y se había sentado a su lado, apenas pudo mantenerse despierto. Solo duerme primero y yo estaré vigilando. Luego puedes contarme todo sobre cuánto durará nuestra aventura de regreso y qué mazmorras estamos atacando. María se dio cuenta de que alguien tenía que vigilar. Ella aceptó con gusto esa carga mientras disfrutaba de un poco de tiempo de calidad con Lid, su anguila de medianoche y el capullo en crecimiento. Capítulo 615, el largo camino de salida. La peor alarma de la historia. Clark sintió que había soñado con algunos recuerdos vagos de su vida pasada. Sin embargo, cuando se dio cuenta de dónde estaba despertando, no necesitó tiempo para orientarse. Lo que no esperaba era que María terminara instalando un saco de dormir junto a él y durmiendo en algún momento. Ni siquiera se había tomado el tiempo de estar de guardia durante las últimas horas. Pero ese no era el despertador. El despertador que había oído no era el sonido de una alarma de algún dispositivo electrónico de su vida pasada. Tampoco era una bestia que emitía sonidos que pudieran considerarse una amenaza o una llamada. No, era el sistema que lo alertaba de su siguiente misión. Búsqueda en cadena, primer enlace el sendero sinuoso. Requisito, utilizando el mapa de la jungla violenta, siga el sendero sinuoso que está cubierto de vegetación hasta el río oscuro. Recompensa, segundo enlace, libro de habilidades de respiración de tortuga. El sistema había sonado en su cabeza y Clark se había despertado. Si bien obtener recompensas no era necesariamente algo malo, lo era el hecho de que estaba en otra misión en cadena. La última había tomado algo de tiempo y lo había llevado a algunos lugares problemáticos. Por lo tanto, era comprensible que sintiera algo de estrés cuando se trataba de otra misión como esta. Además, ofrecía un segundo vínculo, pero también una habilidad. El libro de habilidades no era algo que Clark hubiera adquirido antes. Había adquirido habilidades o conocimientos, pero los libros mostraban técnicas por lo general. Por lo tanto, estaba un poco perdido en cuanto a lo que podría obtener de esto. Cuando volvió a leer la cadena de misiones, se esforzó por mirar el mapa. Le resultó sorprendentemente fácil leerlo, a pesar de que ahora era tan grande. Pero encontró el sendero sinuoso que se suponía que debía seguir. Era un largo sendero en la jungla que se movía para evitar árboles más grandes y algunos nidos de animales hábilmente marcados. Los territorios presentarían algunos problemas cuando los atravesaran. Por lo tanto, el sendero estaba diseñado para ignorarlos. Cuando Clark se puso a pensar en quién podría haber dejado ese rastro, se dio cuenta de que no era un rastro dejado por domadores, sino por bestias. Esto no era algo poco común. En muchos lugares había bestias que abrían caminos a través de la hierba, los bosques o incluso algún terreno rocoso que había sido pisoteado durante largos periodos de tiempo. Esto era una jungla, las bestias débiles tenían que sobrevivir de alguna manera. A lo largo de muchos años, tendría sentido que las bestias más débiles pudieran encontrar formas de evitar los territorios de sus depredadores. El babuino naranja era un animal muy difícil de manejar. Solo les gustaba comer carne, por lo que no eran muy peligrosos. Pero eso era falso. Eran ferozmente territoriales. En el mapa se decía que perseguirían a cualquier cosa. Esto hizo que Clark comprendiera que el mapa era más que un simple mapa. Era un pequeño indicio de por qué se marcaban determinados lugares, pero también explicaba un poco por qué se marcaban las bestias del mapa. Algunas bestias eran extremadamente territoriales. Se sabía que el babuino naranja era precisamente eso. Si Clark y su grupo se adentraban en su territorio y eran vistos, podían correr durante semanas por la jungla y aún así ser perseguidos. Independientemente de que otras bestias pudieran estar cerca, los senderos sinuosos tenían muchas preocupaciones diferentes. Los llevaría a través de una sección de la jungla llamada las ramas colgantes. Esto no sonaba peligroso, pero Clark sabía que debía estar marcado por alguna razón. Después de eso,
Otros territorios de bestias le hicieron preocuparse de que podrían tener que luchar contra más arañas de la jungla o incluso contra algunas bestias más grandes de especies similares. Desde allí, el final del sendero los llevó directamente al río más grande que se unía con todos los arroyos de la violenta jungla. El grupo no podía viajar por él porque corría en dirección opuesta a la que querían seguir y los llevaría a otras áreas silvestres. Pero Clark vio la recompensa de la primera misión en cadena del sistema aquí, el libro de la habilidad de respirar como tortuga. Un libro que le enseñaría esta habilidad. Si esa era la recompensa, tenía la sensación de que entraría en este río. Aunque la respiración de tortuga no era una habilidad o técnica desconocida para aprender, muchas personas tenían dificultades para hacerlo, ya que necesitaban una bestia que las ayudara a hacerlo. Necesitar menos aire o poder sobrevivir bajo el agua sin salir a tomar aire durante más tiempo era algo muy difícil de manejar. Sin embargo, era valioso para las mazmorras submarinas. Entre tener que entrar al río más tarde, y saber que seguramente habría peligros añadidos al entrar en un lugar así, Clark sintió que su cabeza y sus hombros pesaban más. Estoy empezando a creer que tienes más secretos de los que nos has estado haciendo creer. Puede que sean tus secretos, pero puedes compartir un poco más con nosotros. Reese estaba de alguna manera detrás de Clark. Para ser más específico, se había acercado por su lado derecho y se apoyaba en el mismo árbol en el que Clark tenía la espalda apoyada. No te juzgaré, algunas cosas es mejor no decirlas. Pero tienes un mapa literal que tiene más detalles de los que hemos recorrido. Entonces, o nos lo ocultaste o usaste algunas habilidades mágicas para hacerlo. Sería bueno saber que tenemos una ruta mejor mapeada por delante. Reese miró a Clark y Clark lo miró a él. Con un pequeño asentimiento, Clark entendió. Reese había estado esperando con Isa afuera. También había escuchado a los demás hablar sobre Clark y sus acciones. Últimamente, parecía que Clark siempre sabía más con cada segundo, pero también parecía contenerse mucho más de lo que decía. A veces era un poco desconcertante. Pero desde su punto de vista, Clark siempre los ayudaba en todo lo que hacía. Se aseguraba de que todos se hicieran más fuertes. Por eso, confiaban en él incluso con sus extrañas acciones. Eso no significaba que, como amigos suyos, no se sintieran mal por todo aquello. Sentían que había un límite en el que Clark dejaba de confiar en las cosas. Ese límite les parecía un muro infranqueable a sus amigos. Incluso María se había contenido aquí y allá por miedo a ir demasiado lejos. Veré qué más puedo explicar. Sin embargo, nada de lo que he descubierto tiene sentido. Así que no prometo nada. Esto era cierto en su mayor parte. Pensar en una existencia superior que le otorgaba misiones y recompensas era ridículo. Especialmente porque eso haría que muchas personas pensaran que estaba loco. Incluso si el grupo comenzaba a pensar que estaba loco, habían visto que sus planes y acciones funcionaban. Habían visto la prueba de lo que podía hacer. Entonces, estaba realmente loco. Todos ya creían que Clark no estaba del todo cuerdo, sobre todo cuando miraba algo como si estuviera leyendo un libro al respecto. Fue entonces cuando Clark utilizó el análisis, pero lo había descartado y había mentido diciendo que tenía ojos especiales. Así que lo habían dejado pasar aunque era más difícil creerlo del todo por la forma en que lo explicó. Reese solo se quedó allí un momento más porque vio que los dos habían logrado molestar a María. Ya era hora de ponerse en movimiento también, por lo que Rhys planeó limpiar las cosas y prepararse él mismo. Necesitaba asegurarse de que su compañero estuviera limpio y pulido. Era parte de su vínculo. La espada de acero espiritual disfrutaba de estar prístina cuando luchaba. Cada bestia tenía lo suyo. Solo se necesitó media hora para que todos comieran algo y se prepararan. Para entonces, Clark ya había colocado un lugar con el mapa y lo había extendido para mostrarlo todo. Independientemente de cómo exista este mapa, existe ahora y podría ser capaz de hacer más como este en el futuro. Incluso podría ser capaz de enseñarles a todos cómo hacer mapas como este. Pero esta será nuestra ruta para salir de aquí. El primer paso es seguir este rastro hecho por las bestias para llegar al río. Luego, desde allí, trazaremos otro camino para salir.
Nadie dijo nada mientras analizaban el mapa. Todos lo observaban con gran atención, especialmente los nuevos detalles y el hecho de que había más territorios de bestias en la enorme y violenta jungla que no habían explorado por completo. Entonces estoy listo para ello. Podemos seguir ese rastro aunque estoy seguro de que está cubierto de vegetación. Quiero ver si podemos luchar contra algunas bestias en el camino. ¿Pero qué son las arañas titán? Reese impulsó la conversación, su dedo apuntando a un territorio de bestias cerca del río. Capítulo 616, El pequeño sendero. El grupo miró a Reese, que era el único que se lo preguntaba. No es que supieran lo que eran, sino que estaban seguros de que la respuesta no sería buena. Independientemente de la información que falta en relación con este mapa y su posible existencia. La araña titán es una araña que suele vivir en grandes bosques. Supongo que esta araña titán puede ser una especie variante que puede vivir en lugares más grandes y con más humedad. El grupo prestaba mucha atención a los conocimientos de ella. Serían muy útiles. Son arañas peludas. Si se sienten amenazadas, pierden esos pelos y los patean en el aire para asustar a los depredadores más grandes. Son grandes, sus depredadores son más grandes. Aparte de eso, son algo lentas, pero debido a su tamaño, son brutales. También tienen grandes colmillos venenosos y les gusta esconderse en madrigueras bajo la tierra. Construyen nidos de telarañas en esas madrigueras donde almacenan comida. Mientras ella hablaba sobre esto, Clark se dio cuenta de que esto podría ser muy riesgoso. Pasar cerca de una zona donde viven estas arañas sería muy peligroso porque podrían no notar las madrigueras y podrían ser emboscadas fácilmente. Creo que estamos buscando problemas en ese palacio. Especialmente si viven a lo largo del río y capturan presas que se dirigen al agua. María entendió por qué las arañas estaban allí sin escuchar nada más. Les resultaba muy fácil cazar desde sus madrigueras. Siempre podían tener animales para comer que se desplazaban al agua para beber. Tenemos que ponernos en marcha, nos guste o no. Debería llevarnos solo un día a atravesar los senderos sinuosos y llegar allí. Estoy más preocupado por las bestias que están haciendo los senderos que aparecen en el mapa. Clark miró el mapa de nuevo. Cualquier bestia que sea puede evitar a los depredadores y debe ser rápida. Los demás también sabían de los peligros adicionales que conllevaba tener un camino en el sendero de una presa. Las bestias que viajaban por él siempre lo usarían como rastro. Por lo tanto, los depredadores sabían que si se quedaban cerca de ese sendero, eventualmente tendrían la oportunidad de agarrar algo de comida. Deberíamos empezar a movernos. Tienes a Debbie y él puede explorar parte del área, ¿no? Así, cuando lleguemos, él podrá decirnos dónde están algunas cejas y podremos evitarlas. Gerald también sabía que allí podría poner a prueba su habilidad para contar. Podría ver que podría alertar a una araña tan grande de su aparición en su territorio. ¿Por qué hay arañas por todas partes? No nos hemos hecho ya esa pregunta. Grace empezó a seguir a Clark, pero estaba segura de que iba a preguntar por qué una jungla estaba llena de arañas más grandes, si no gigantes. La jungla es el lugar ideal para que crezcan las grandes bestias tipo insecto y las grandes bestias depredadoras en general. Tienen mucho para comer y mucha competencia. En realidad, es sorprendente lo mucho que las bestias evitan a Asher. Supongo que se debe a la energía de dragón única que Clark irradia en todo momento debido a su vínculo con Krim. Sin embargo, Ralph también tiene una energía de dragón muy débil cerca de él debido al bebé dragón. Puede que no sea un dragón real, pero tiene la sangre y no es completamente otra cosa debido a eso. Incluso puede tener la oportunidad de volverse más fuerte debido a eso. Aunque Clark ya lo había asumido, no lo había dicho en voz alta. Estaba más concentrado en otras cosas. Sin embargo, ella ya lo había asumido hacía tiempo y tomó nota de las energías que el grupo atacaba a nivel individual. ¿De verdad te preocupas tanto por nosotros? Ralph no fue mezquino ni brusco con su respuesta. Estaba sorprendentemente curioso. Había creído que ella estaba más concentrada en la investigación que tenía que hacer que en cualquier otra cosa. Tengo que hacerlo. Ustedes son las personas que están dispuestas a apoyar mi investigación y ayudarme a alcanzar una posición en la que pueda compartirla con los demás.
Es natural que valore a cada uno de ustedes como algo superior a la persona promedio que conozco. Especialmente porque nos hemos unido bajo un objetivo muy prestigioso, limpiar el hogar que tenemos y descubrir nuevos aspectos del mundo en el que vivimos. Esta respuesta rápida hizo que Ralph se sintiera un poco más feliz. No había pensado en ello de la misma manera que ella, pero todos eran muy especiales. También pareció mejorar el estado de ánimo de todo el grupo. De nuevo, porque más arañas. Las hemos visto en muchos lugares. Parece que todo el mundo tiene arañas. Esas arañas Glasshells, las de esa cueva, luego las arañas de la jungla y ahora algunas arañas gigantes llamadas arañas titán. Grace todavía estaba al límite de su paciencia cuando se trataba de arañas. No olvides que Shama es una bestia tipo araña. Se la considera única en su especie, pero tiene 8 patas que esconde para parecer una muñeca y el cabello es solo un montón de hilos de sombra que controla. ¿Qué dirías si terminara su crecimiento y te escuchara decir que no te gustan las arañas? Shai es diferente. Ella es parte de la familia. No me importa quién es ni en qué se convierte. Lo mismo ocurre con cualquier bestia que se nos una. Incluso tenemos un fantasma que se supone que es una bestia mítica que en realidad no existe. Debbie pareció reírse de acuerdo. Si bien Debbie siempre había estado con Clark como una bestia espiritual, él ni siquiera entendía su propia existencia. Tenía una energía espiritual y anímica única dentro de él que se destacaba por encima de todo. Como Clark creía, esto se debía a que tenía 2 vidas. Una que tuvo antes de esta vida y otra cuando renació. Por lo tanto, tenía sentido que tuviera una bestia espiritual de alguna manera relacionada. Mira, Debbie incluso está de acuerdo. Podemos aceptar cualquier cosa siempre que sean familia. Pero las bestias que no sean familia o los domadores que no lo sean serán juzgados. Grace resopló un par de veces antes de que el grupo siguiera avanzando. Habían abandonado la extraña zona en la que habían estado antes. Muchas de las viñas de los alrededores ya habían muerto y se estaban poniendo negras. Las uvas borrachas resultaron ser muy peligrosas en ese sentido. Al ser molestadas, cualquier árbol podrido o parte de piedra que las uniera pronto se derrumbaría. Además, la cálida niebla que volvía a crecer alejaba aún más los olores alcohólicos. Permitiría que las bestias se acercaran al lugar donde el grupo había acampado. Pero eso no era nada de lo que preocuparse. Tal vez cuando volvieran un día para ver qué era la mazmorra que se había formado aquí, pero no ahora. Espera, este es el sendero. Gerald detuvo a todos y señaló el pequeño sendero. Era una pequeña área marrón que había sido pisoteada por muchas bestias viajeras, tanto que ni siquiera parecía crecer musgo en el centro. Lo que también notaron fue que apenas era suficiente para que uno solo de ellos caminara sin problemas. Bueno, debería estar cubierto de maleza. Es un sendero antiguo y las bestias podrían no utilizarlo de la misma manera que antes. Además, atraviesa los límites del territorio, por lo que nada se acerca a él. Tenemos que seguirlo a la perfección o, de lo contrario, podrían perseguirnos babuinos anaranjados o algo peor. Clark se encogió de hombros mientras tomaba la delantera. Le hizo un gesto a Ralph para que llamara a su jabalí fundido. Tener una bestia más grande detrás de ellos sería un elemento disuasorio ideal. Brad se colocó al lado de Clark. Lo hizo porque sentía que le dolía el cuerpo y quería tener un motivador que lo ayudara a seguir caminando a pesar de los músculos doloridos que tenía. Además, también podría vigilar esto y defenderse donde fuera necesario con su compañero. Y ya hay una señal de lo que tendremos que enfrentar aquí. Gerald señaló algunos pequeños excrementos en el camino. Evidencia de que una bestia más pequeña había pasado recientemente por allí. Mapache rojo de la jungla, raro. Este mapache rojo, conocido como el bandido de la jungla, es conocido por acercarse sigilosamente a los depredadores, robarles pequeñas partes de sus presas y huir. Así es como se alimentan cuando no pueden encontrar bayas adecuadas y otras cosas para comer. Son muy ágiles y se las arreglan para camuflarse fácilmente entre las flores rojas o las hojas rojas de la jungla. No son nativos de esta violenta jungla, pero un grupo de investigación itinerante los perdió aquí porque quería comprobar si esta zona podía utilizarse como guarida de cría para ellos.
El resultado es que un pequeño número de bandidos de la jungla viven aquí de forma permanente. Capítulo 617, eligiendo una cacería. ¿Qué? Mapaches rojos de la jungla. ¿Te refieres a esas estúpidas ratas que son básicamente plagas de gran tamaño? La reacción de Isa estuvo muy fuera de lo normal para lo que todos esperaban cuando Clark identificó a qué bestia habían comenzado a rastrear. Entre Gerald y Clark, todos decidieron que los dos tenían razón. Gerald había estado trabajando duro estudiando el libro de huellas de bestias que había obtenido de Clark. Tanto es así que ya había memorizado la mitad. Este tipo de logro ya era muy revelador de los cambios de Harold. Cuando Gerald fracasó al principio, fue un ejemplo muy pobre de quién era y de quién podía ser. Sin embargo, a medida que fue creciendo a través de sus propios desafíos con su pareja, se convirtió en una persona mucho mejor en todos los aspectos. El alto grado de concentración en aprender a ser un explorador y a esconderse a plena vista ahora se igualaba, si no superaba, con las habilidades para aprender a rastrear a las bestias para mejorar su potencial como explorador. Había demostrado una y otra vez los pequeños detalles que había notado y que ayudaban al grupo a identificar dónde podían estar las bestias o qué podía haber alrededor. Como Clark no se había concentrado tanto en esto, no lo había notado tanto. Pero en ese momento, tenía una demostración completa de cómo Gerald había contado las garras y los dedos de las huellas para asegurarse de tener en mente la especie correcta de bestia. Luego, con unos momentos más, Gerald incluso logró tomar algunas hebras de pelo rojo de un arbusto cercano. Todo esto coincidía perfectamente con lo que dijo Clark después de ver los excrementos de la bestia. Ahora no era el único que se pavoneaba. También ayudó a disipar cualquier duda sobre cómo Clark sabría a qué bestia estaban siguiendo. Estas estúpidas bestias eran parte de los planes de algún investigador idiota para criarlas por su piel. La piel es resistente al agua, por lo que es ideal para que las damas más ricas la usen cuando llueve. Y el color es un rojo brillante que combina incluso con las flores rojas más brillantes. Se considera un gran regalo. Isa estaba furiosa solo de hablar de eso. Entonces, esa estúpida investigación hizo que 10 asistentes llevaran a estas alimañas a diferentes lugares. Terminaron perdiéndolas. Todos los asistentes de investigación y el investigador principal olvidaron que estas bestias son complicadas. Ahora son la plaga de los comerciantes. Se infiltran en los campamentos y roban cosas que les gustan antes de irse corriendo. Cada comerciante tiene una historia o 10 sobre cómo luchó contra estas ratas. Ahora mismo. Todos asegúrense de que todo lo que tienen esté seguro y que nada pueda ser robado. Cosas brillantes, comida, lo que sea. Estos estúpidos bandidos las robarán solo para acumularlas en una guarida de sus propios desechos. Isa tardó unos minutos en calmarse, pero todos entendieron cuáles serían los problemas con esta bestia. Clark había leído el análisis y había visto que estas bestias eran carroñeras. Robaban comida de los depredadores y huían. No se había dado cuenta de que este hecho también se contagiaba a las personas. Estas bestias incluso robaban cosas a los domadores y comerciantes que se encontraban en su camino. Un gran problema, por decirlo menos. Sabiendo que los mapaches rojos de la jungla eran un problema mayor de lo que parecían para una bestia que era algo fácil de matar, el grupo se preparó para estar atentos. Sin importar los problemas que tengan, no atacan ni matan cosas, ¿cierto? María dejó en claro cuáles eran sus preocupaciones. También ayudó a reducir el estrés de los demás. No, no atacarán a nadie. Son una especie de bestias cobardes, respondió Isa a María y todos se preocuparon mucho menos por ellos. Pero saber que les podían robar cosas siempre era una buena manera de mantenerse alerta. Hay alguien que nos está vigilando ahora mismo, dijo Gerald con calma. Era un tono que haría que cualquier otra persona pensara que estaba entrando y saliendo de la conversación con naturalidad, como si no hubiera ninguna preocupación en absoluto. Oh, María, ¿crees que puedes darle con una flecha? Técnicamente, no son una especie nativa de aquí. Así que sería bueno eliminarlos cuando los veamos. Clark presionó un poco para ver cuál sería la decisión. No, Isa ya está preparando un arco y una flecha para dispararla a ella misma. La rápida respuesta de María fue suficiente para hacer reír a todos un poco.
sobre todo porque podían notar que los ojos de Isa mostraban un tipo de ira único hacia los mapaches rojos de la jungla. Podríamos hacer una competencia. Ayudé a fortalecer los arcos con algunos materiales que tenía. No eran algo que yo pudiera forjar, pero ¿quién dice que no puedo trabajar en otros aspectos como la madera? Ralph se jactaba mientras Grace también sacaba el arco. Ella sentía que Ralph estaba tratando de presumir y no tenía reparos en ayudarlo a presumir un poco. Entonces puedo inmovilizarte, pero tú perderás. María sintió que esto sería divertido. El movimiento de este sendero era difícil. Había muchas áreas pequeñas de las que preocuparse entre su experiencia de caminata por el sendero. Además, bestias a las que les gustaba robar cosas. Mantenerlas alejadas fortalecería su vista y también sería un poco más divertido. Brad, Gerald, Reese y Clark se quedaron atrás mientras las chicas se preparaban para cazar. También comprendieron que se estaban divirtiendo. Mientras tanto, Gerald se alegró de haber sido de alguna ayuda. ¿No vas a participar en el desafío? No, preferiría arriesgarme a documentar lo que sucedió en relación con estos lamentables eventos. A veces, los investigadores pueden ser tontos. Yo hice lo mismo al centrarme en los animales en lugar de en mi propio cuerpo. Pero aquí es donde la cría de animales puede convertirse en un problema. No he estudiado los fracasos en este ámbito. Ella había considerado la posibilidad de criar bestias. Quería que los elementales con los que había creado vínculos fueran una especie de bestia más querida. Pero para ello, necesitaría educación y, en última instancia, crianza para poder permitir que otros los domesticaran. Sería una tarea que requeriría mucho más conocimiento. Los eventos de reproducción de animales fallidos serían una gran experiencia de aprendizaje. Estos mapaches rojos de la jungla solo eran parte de la jungla porque había suficientes depredadores para cazarlos. Pero no deberían vivir allí de forma natural. Por lo tanto, cazarlos mostraría los efectos que tenían sobre las especies que vivían allí de forma natural. Está bien, si necesitas ayuda, házmelo saber. Fue una coincidencia que Brad fuera el que se destacara en esto. Normalmente no le preguntaba mucho a ella ni se concentraba en nada más que en hacerse más fuerte. Sin embargo, había estado mucho más concentrado en el grupo los últimos días después de darse cuenta de que aún podía dañar mucho su cuerpo cuando usaba ciertas habilidades. Por lo tanto, durante el aspecto de recuperación de su entrenamiento, pensó que debería diversificarse. Puedes centrarte en las tácticas de supervivencia que utilizan. Por favor, analízalas y escríbelas en este diario. Quiero detalles de cómo se mueven y qué utilizan, si es que utilizan algo, para sobrevivir cuando corren. Supongo que habrá más de uno por aquí. Ella le dio a Brad una tarea muy específica. Lo que ella sabía era que Brad era un poco como ella. Se concentraba demasiado en las cosas, pero lo hacía en un grado superior. Siendo así, podría escribir notas muy buenas en comparación con otros. Clark escuchó que esto sucedía mientras todo en el camino parecía estar tomando forma. Las flechas ya volaban hacia los mapaches rojos de la jungla. Sorprendentemente, parecían ser capaces de esquivarlas. Incluso María, que tenía una puntería y una habilidad increíbles con el arco, lo encontraba todo un desafío. Grace llamó a su pinzón de hielo para que la ayudara. Se formó un poco de hielo en la flecha cuando fue disparada. Debido a que el primer pinzón también aterrizó algo de energía eólica, la flecha giró y se movió más rápido. Este fue el primer golpe al mapache rojo de la jungla, lo que le hizo perder su cola con rayas rojas y negras. Pero continuó corriendo a pesar del dolor. Gerald, empieza a seguir el rastro de sangre. María le ordenó a Gerald que hiciera un movimiento. Isa estaba allí con ella. Estaban molestos por haber perdido a una presa. Pero en unos momentos, se dieron cuenta de que no era uno, sino 7 mapaches rojos de la jungla que también se habían estado escondiendo. Las vibrantes flores rojas cercanas habían sido su escondite. Demasiado perfecto, ya que así era como crecía la jungla. Creo que se han adentrado en el territorio circundante. No podemos seguirlos. La respuesta de Gerald hizo que Isa lo fulminara con la mirada. Pero comprendía qué límites podían cruzar y cuáles no. Sería un día largo.
Clark podía sentir que las cosas no eran sencillas. Esas bestias podrían acosarlos más. No, estaba seguro de que lo harían. Capítulo 618, habilidad única de tiro con arco. Los siguientes 20 minutos fueron molestos para las chicas que habían decidido que acabarían con esas bestias. Lideradas principalmente por Isa, el grupo avanzó. Se las arreglaron para ver algunos rojos en movimiento aquí y allá a los que les disparaban flechas. Fue una desgracia para Reese, ya que él fue el llamado para recolectar las flechas. Pero muy pronto, Grace e Isa comenzaron a usar algo de energía para fabricar flechas con hielo. En sus cabezas, era mejor no desperdiciar las flechas reales en las plagas. Cuanto más fallaba Isa en sus objetivos, más lo intentaban ellos. No se habían dado cuenta de que estos mapaches rojos de la jungla habían sido claramente atemperados por los depredadores de la jungla para evitar los ataques de mayor alcance. Uf. ¿Por qué serían capaces de esquivar las flechas tan bien? Esta fue la gota que colmó el vaso cuando Isa falló otra y solo logró hacer que un pequeño mechón de pelo saliera del cuerpo del mapache rojo de la jungla. Tienen que competir con muchas otras bestias por comida. Supongo que pueden sobrevivir contra muchas bestias. Pero podría ser que a menudo trepen a los árboles para refugiarse, ya que el suelo de la jungla es muy peligroso. Esa dirección debería tener el nido de hormigas de artillería marcado en el mapa. Ella había memorizado el mapa que le mostraron durante solo unos minutos. Simplemente vino con su cerebro orientado a la investigación. Las hormigas de artillería son las que disparan aguijones llenos de veneno a todo lo que se les cruce en el camino o por encima de él, ¿verdad? Gerald había prestado mucha atención a esto y estaba recordando lo que había surgido cuando preguntó sobre ello antes. Exactamente. Son muy peligrosos y hasta los domadores más fuertes evitan sus nidos, ya que solo anidan en áreas con la jungla más densa y húmeda. Al parecer hay un investigador al sur, en una zona de jungla que crece lo suficiente como para bloquear el paso a toda una cadena montañosa. Ese investigador solo puede estar cerca de las hormigas artilleras porque tienen una reina como bestia espiritual. Pero la investigación ha salvado la vida de muchas personas durante su exploración de la jungla de bandas a lo largo de la cordillera. Escuchar esto de ella hizo que lo que esperaban que fuera una bestia peligrosa sonara aún más peligroso. Y por eso no las perseguimos hasta esos lugares. Quizá puedan esquivarlas, pero las hormigas abandonarán su territorio como otras bestias para luchar contra ellas. Y son de las pocas hormigas que luchan a 1 milla de distancia. Ella descartó la idea en ese momento. ¿Qué tal si nos hacemos los tontos? Dejamos que las pequeñas cosas se acerquen a nosotros y luego las atrapamos. Isa pensó que este era un mejor método, pero antes de que pudiera probarlo, vio a María, que había comenzado a ignorarlos. Si bien Isa tenía sus propias razones, María se había hartado y frustrado hasta la médula. Siempre había sido buena con el arco. Había sido buena en eso incluso cuando otros miembros de su familia se burlaban de ella. Todo eso fue antes de conocer a Clark, después de todo. Pero su mala puntería en ese momento era suficiente para hacerla sentir como si se estuvieran burlando de ella. Que todo su talento en puntería y su entrenamiento con esquirlas era apenas la punta del iceberg. Por lo tanto, María preparó 2 flechas a la vez, algo en lo que solo había pensado y no había hecho nada. Disparar rápido era bastante fácil para ella. Había entrenado su cuerpo para adaptarse a esa posibilidad. Podía seguir fácilmente un objetivo y disparar flechas hasta 5 veces sin tener que reajustar su arco. Disparar varias flechas a la vez era una enseñanza que iba en contra del tiro con arco tradicional. Aunque algunos lo habían usado, muchas personas se burlaban de ellos por esa acción, ya que disminuía la capacidad de apuntar. Por lo general, era algo que un arquero solo hacía cuando se enfrentaba a una horda de bestias u oponentes. Pero María sentía que ella era diferente. Ese momento había hecho que algo encajara en su mente. Un uso práctico para disparar múltiples flechas al mismo tiempo. Un oponente que esquivaba cada flecha, incluidas las flechas de fuego rápido. Estas bestias siempre habían luchado contra los ataques individuales uno tras otro. Podían concentrarse en eso y esquivar. Naturalmente, las hormigas artilleras y otras bestias evitarían luchar por la presa,
por lo que estos mapaches rojos de la jungla no habrían experimentado verdaderos ataques a distancia sincronizados. Clark retiró la mano de Isa, ya que estaba a punto de detener a María. Era de esperar que Isa quisiera seguir adelante con su plan mientras tuvieran la oportunidad. Pero cuando Isa vio que Clark era quien la frenaba, ni siquiera pronunció una palabra. Comprendió que Clark debía entender algo más. Y más era exactamente lo que la mirada concentrada de María tenía en ese momento. La respiración que María había sincronizado con el latido de su corazón se hizo más lenta. Era un control que solo podían hacer aquellos que se concentraban en su entrenamiento corporal. Pero sincronizarla con el ritmo de sus disparos como arquera era algo que se lograba con un entrenamiento más duro. El grado exacto al que se aferraba María porque ese era su talento para enseñar al grupo. Para presumir. Para enorgullecerse incluso cuando la consideraban inútil. Justo cuando el mapache rojo de la jungla estaba a punto de saltar hacia un arbusto, María soltó las flechas. Como había hecho antes, el mapache esquivó la flecha disparada y se adelantó de un salto, sin acertarle en absoluto, pero no tuvo en cuenta la segunda flecha que se movía al mismo ritmo, pero un pie por delante de él. Debido a la forma en que esquivó, el mapache rojo de la jungla se convirtió en un objetivo perfecto. La flecha de María lo atravesó de lleno en el pecho y dejó a la bestia muerta allí mismo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de quejarse o emitir algún otro sonido. Has matado a una de las plagas. Isa saltó sorprendida. María sonrió suavemente mientras volvía a colocarse el arco en la espalda para tenerlo listo. Pero antes de que Isa pudiera moverse para reclamar el premio, una sola lengua rosada salió disparada y se tragó al mapache rojo de la jungla. Rana de 3 dedos, rara. La rana de 3 dedos es conocida por tener 3 dedos cubiertos de un líquido muy pegajoso. A menudo, quienes tienen un alto grado de valentía la cazan para vender este líquido. Se considera un artículo de construcción muy resistente si se mantiene fresco y se mezcla con caparazones de escarabajos morados. Es un animal de tipo acuático fuerte que disfruta de la niebla matinal, ya que puede mantener su cuerpo húmedo con facilidad. Sin embargo, debe trasladarse a charcos de agua durante las horas más calurosas del día. Utiliza sus agudos ojos para atrapar cualquier presa que se encuentre cerca de los árboles burbuja que lo rodean y en los que vive. Su lengua es muy rápida y también está cubierta de un líquido pegajoso. Clark cambió de dirección y vio los árboles extraños que los rodeaban. El territorio a su derecha definitivamente se había convertido en un espacio lleno de estas ranas y árboles. Las burbujas mencionadas sobre el árbol eran bulbos de los árboles que florecerían más tarde. Retenían agua alrededor de los bulbos para evitar que se secaran durante las horas calurosas del día. Por lo tanto, se lo conocía como árbol de burbujas. Todo tenía sentido. Hubo un momento en el que todos pensaron que Isa iba a invocar al elemental del fuego e intentar quemar el bosque hasta los cimientos. Sin embargo, parecía que Isa solo quería una cosa, que el mapache rojo de la jungla muriera. Para ser justos, ella los veía como plagas malvadas, así que eso tenía mucho sentido. Así que no nos vamos a acercar más a esa zona de la jungla. Entendido. No habrá peleas de ranas en los árboles. Ree se hizo un gesto a todos para que se movieran y Geroz tenía la misma actitud. Ambos trabajaron en equipo para asegurarse de seguir a la perfección el pequeño sendero. Especialmente porque estaban entre ranas más grandes que ellos y un nido de hormigas capaces de luchar contra ellas durante kilómetros. ¿Estáis los dos tan preocupados? Ganamos esa pelea y el resto no volverá a aparecer porque saben que les ganaremos. El buen humor de Isa no se iba a romper. Mientras tanto, el furioso garabateo de notas de ella era acompañado por Brad, que la seguía. Un cambio sorprendente en lo que respecta al desafío de seguir de cerca lo que ella escribía. Deberíamos estar a solo 1 hora de la siguiente zona de preocupaciones. Nos acercamos a una zona donde podríamos ver algunas serpientes de la jungla o tal vez arañas titán. Depende de cómo sean realmente los senderos allí. Clark les recordó a todos los demás peligros. Parecía que había pasado un día y no unas pocas horas desde que comenzaron a caminar. Todo se debía a las travesuras de luchar contra los mapaches. Capítulo 619, Territorios cruzados.
Evitando cualquier posibilidad de que pudieran entrar en el territorio de las ranas de 3 dedos, el grupo comenzó a avanzar sin problemas. Fiel a su idea, los mapaches rojos de la jungla no estaban cerca de ellos. Se habían asustado cuando uno de ellos murió. Era raro que se enfrentaran a un depredador que pudiera matar a uno de ellos. Pero había señales de que la jungla estaba cambiando poco a poco en función de los territorios cerca de los que se desplazaban. En concreto, Clark se centró en una única cosa extraña que no esperaba. Los árboles que hay más adelante están aplastados. Creo que algo grande los agarró o los retorció, no. Gerald había aprovechado la oportunidad para explorar un poco más adelante. Les había llevado alrededor de media hora alcanzarlos, pero en ese tiempo, Gerald había logrado confundirse por completo. Yo tampoco lo entiendo. Tienes razón, o algo grande los aplastó o estaban retorcidos, asintió Clark. Los árboles astillados habían sido aplastados de pie. Pero de lo que Clark no estaba seguro era de para qué era ese territorio. El mapa decía serpientes de la jungla, pero eso estaba un poco más lejos. Tenía más sentido que este fuera el territorio de una bestia más joven. Especialmente porque estaba justo antes del territorio de las arañas titán. Había una línea fina que mostraba que el camino que estaban tomando cruzaría de alguna manera los dos territorios. Esto por sí solo significaba que habría peligros, pero normalmente, cuando dos territorios de bestias se superponían, ese palacio se convertía en una zona prohibida para ambas especies de bestias. Por lo tanto, sería un lugar seguro para atravesar, ya que ninguna de las bestias se atrevería a luchar por una presa en ese lugar. Podría conducir a una batalla total entre nidos de bestias. Los nidos de serpientes deben estar demasiado lejos para que haya alguna aquí. Podría ser otra bestia que está tratando de tomar esta área. Sin embargo, el mapa parece demasiado preciso para estar equivocado. La mente de ella estaba acelerada. Estaba haciendo todo lo posible por entender por qué podría haber algo diferente aquí. Pero aún no se le ocurría nada, más de lo que pensaba. No podemos movernos para explorar porque eso sería demasiado arriesgado. Podemos seguir avanzando, pero creo que ya noté algunas señales de que hay arañas por ahí. Grace e Isa tenían la piel de gallina cuando vieron las cosas en los árboles. En concreto, creyeron que estaban viendo telarañas en los árboles. Musgo de telaraña colgante, ultra raro. Este musgo, que imita las telarañas, solo crece en lugares donde se sabe que viven arañas. Esto se debe a que el musgo depende de la piel que mudan las arañas a medida que crecen como fertilizante. Cuando el musgo está listo para reproducirse, libera esporas que se adhieren a las hojas de los árboles y las utilizan para iniciar su reproducción. Más tarde, cae al suelo para crecer y cambiar de color de blanco a verde oscuro. Es ideal para usar en áreas de cría de bestias de tipo araña. Sin embargo, también puede albergar pequeñas cantidades de energía que ayudarán a una bestia de tipo araña a crecer un poco más rápido. Son solo musgos colgantes. En realidad no son telarañas en absoluto. Solo lo imitan porque usan la piel mudada de las arañas como fertilizante. Probablemente por eso a las arañas les gusta esta zona. Son simbióticas de alguna manera. Clark se agachó y agarró un grupo más oscuro de musgo. Este es el musgo adulto que cae al suelo. Tomaré un poco y lo dejaré en mi espacio de domesticación. A Shai le podría gustar cuando crezca un poco. Clark no estaba seguro de si este sería el caso, pero sintió que era una buena adición de todos modos. Oh. Eso sí que es una telaraña, dijeron Reese, Ralph y Gerald casi al unísono. Todos habían visto lo que Clark había pasado por alto por poco. Un único hilo plateado que corría justo al lado del musgo que había recogido. Los ojos de Clark siguieron el hilo y notaron que el árbol que estaba junto a ellos parecía demasiado perfecto. Era un círculo perfecto, pero eso no era algo normal en la naturaleza. Los otros árboles de la jungla eran grandes y redondos, pero eran ásperos, no perfectamente lisos por todos lados. Tarántula titán rara. La tarántula titán utiliza la cabeza de su cuerpo para fabricar una especie de sombrero, que encaja fácilmente en su nido para esconderse y así poder emboscar a los depredadores.
También utiliza la vista aguda que tienen las arañas junto con los pelos muy sensibles de su cuerpo para detectar el movimiento de sus presas. Basta con tocar un hilo por un momento para que se abalance e inyecte grandes cantidades de veneno en su presa. Si ve que no puede ganar la batalla, lanzará sus pelos al aire, lo que le provocará irritación ocular, dificultad para respirar y otras complicaciones como erupciones en la piel, escamas y armadura natural. Por eso es una bestia a la que muchos prefieren no enfrentarse y evitar por completo. Sus colmillos se utilizan a menudo para fabricar dagas únicas que no necesitan ser forjadas. Contienen veneno que se utiliza como veneno y también son naturalmente afilados. Sin embargo, estos colmillos se pueden romper fácilmente ya que los bordes se degradan al quedar sueltos de la tarántula de la que proceden. Se cree que sus huevos son un superalimento para la supervivencia. Si alguien logra hacerse con ellos, contienen cantidades increíblemente altas de nutrientes sin veneno ni pelos que causen irritación. Es por eso que las serpientes cercanas a menudo intentan robarlos. Especialmente la anaconda estranguladora. Creo que sé lo que puede haber por aquí, dijo Clark con calma mientras buscaba más de los hilos que habían colocado las tarántulas titán como advertencia de que tenían una presa justo frente a ellas. Estrangulando anacondas. Sí, nos dimos cuenta. Cuando Clark estaba a punto de decir algo, se dio cuenta de que María había señalado al aire. Uno de los árboles más grandes de la jungla cercana tenía daños evidentes. Sin embargo, en la sección más grande, una piel mudada se había quedado atascada. Los árboles no habían sido destruidos por una batalla o una demostración de territorio, sino porque las bestias los habían usado para deshacerse de su piel, pero también permitieron al grupo apreciar la fuerza dramática que tenía una bestia como esta. Estamos atrapados entre serpientes y arañas. Ambas pueden matarnos fácilmente. Ahora sé por qué esta es una jungla violenta. Cuando Grace miró de izquierda a derecha, tenía miedo de decir una palabra más o dar otro paso. A partir de ahora, caminaremos siguiendo los pasos del otro. Ni un solo paso más. Ralph, el jabalí fundido debe irse. Debbie, explora por delante y avísanos si notas algo. Pero no toques nada. Ella, ¿puede tu espíritu de la nube salir y esparcir niebla para decirnos dónde podría haber más trampas de hilo de araña? Clark estaba seguro de que esa podría ser la mejor manera de detectarlos. Si Grace hiciera esto con el pinzón de hielo o la oruga del viento que había hecho Isa, harían que los hilos se movieran. Esto alertaría a una cantidad desconocida de tarántulas titán. Por lo tanto, se pondrían en mayor peligro. Pero la niebla se acumularía lentamente en los hilos, a lo que las arañas estaban acostumbradas porque la jungla tenía niebla a todas horas del día en diferentes lugares. No se alertarían en absoluto. Puedo intentarlo, pero no creo que funcione bien. El sol ya está demasiado alto. La niebla se disipará demasiado rápido. Por lo que ella podía sentir, el tema del calor arruinaría los intentos. Tendrían que enfriar la zona para alertar a las arañas. Debbie, puede que sea una mala idea, pero atrae a una de las anacondas estranguladoras que hay cerca. Ella, saca al espíritu infante y haz que la pequeña niebla que tu espíritu de nube puede crear actúe como fondo para una ilusión. Clark cambió los planes a la mejor opción. Fueron unos minutos de susurros silenciosos mientras el grupo se acercaba más al suelo. Se las arreglaron para hacer lo posible por no moverse, ya que eso era parte del plan. La risa de Debbie en la distancia hizo que todos sintieran como si sus corazones fueran a salirse del pecho. Atraer el peligro era la mejor idea cuando podían intentar escabullirse. Era esa la forma más segura de sortear las múltiples trampas visibles e invisibles que colocaban las arañas. Nadie podía decir con certeza qué pensaban. Pasaron solo unos momentos antes de que un pequeño árbol crujiera cerca y el grupo miró hacia un lado para notar que una forma más grande se acercaba hacia ellos. Clark quería hablar, pero todos habían escuchado lo que le había dicho a ella. Tenían que esperar el mejor momento posible para hacer su movimiento. Iniciar una pequeña guerra territorial podría ser peligroso, pero podría hacer que el último tramo de este camino fuera el más seguro hasta ahora, ¿o no? Capítulo 620, de mal en peor. Estrangulamiento de cría de anaconda, algo muy raro.
La anaconda estranguladora es una bestia que se muestra mucho pero en su época de cría o cuando es joven. Normalmente prefiere estar en zonas pantanosas para cazar presas más grandes que requieren los vastos nutrientes de un pantano. Sin embargo, la jungla es un lugar ideal ya que en su interior viven presas más grandes, lo que es ideal para que la anaconda estranguladora crezca hasta alcanzar la forma adulta joven más pronto. Esta bestia tiene un tipo de agua único debido a su dependencia de las temperaturas húmedas. Sin embargo, se sabe que adquieren el tipo de tierra o fuego según los entornos únicos en los que viven, ya sea un pantano o una jungla respectivamente. Si bien carecen de un control preciso de la energía o del veneno, son extremadamente fuertes. Sus cuerpos poderosos y su gran tamaño les permiten aplastar fácilmente a presas más grandes que ellos. Son notablemente capaces de atrapar a sus presas y luego atarlas con su cuerpo. Sus escamas son duras e incluso rivalizan con algunas bestias más débiles de tipo dragón, lo que los convierte en una buena bestia defensiva. Esto es más cierto cuando se enfrentan a ataques de energía que coinciden con su afinidad. Pueden resistir fácilmente tanto los ataques de agua como los de hielo debido a su afinidad innata. Pero cuando se trata de fuego y tierra, siguen siendo muy fuertes. Cuanto más joven sea la anaconda que se está estrangulando, más a menudo se encontrará en una mala posición debido a su falta de experiencia en batalla. Aunque todavía tiene un cuerpo más grande que la mayoría de las serpientes, será devorada por otras bestias de las que se alimentará más adelante en vida. Son muy difíciles de domesticar, ya que necesitan comer comidas más grandes de una sola vez en comparación con otras bestias que pueden comer todos los días en cantidades más pequeñas. Clark vio los patrones marrones y verdes en el cuerpo de la gran serpiente. Se sorprendió al descubrir que se trataba de un bebé. Eso significaba que probablemente se trataba de una bestia que apenas tenía un año. ¿Cómo podía ser tan grande como para comérselos a todos fácilmente con unos pocos golpes? La risa de Debbie se detuvo, lo que hizo que los sonidos de las escamas de la serpiente moviéndose por la maleza y el suelo se escucharan con más fuerza en sus oídos. El grupo sintió escalofríos mientras observaba desde sus posiciones ocultas a lo largo del sendero. Sabían que no podían mostrarse de ninguna manera o serían comida en ese mismo momento. Pero la trampa que Clark había planeado ya estaba en marcha en el momento en que Debbie se había escondido y se había quedado en silencio. El sonido y los movimientos de la anaconda que estrangulaba a la cría fueron suficientes para activar 3 de los hilos cercanos. Lo suficiente para que ya hubiera movimiento cerca. La tarántula gigante se lanzó con fuerza y velocidad, sus colmillos chocaron con las duras escamas. Su posición oculta fue delatada junto con otras 2 tarántulas compañeras. Todas se habían movido con la sensación de que podrían tener una presa grande y fácil, pero esa era una creencia tonta si la tenían en primer lugar. Las escamas de la anaconda estranguladora en su etapa infantil eran más débiles que las de un adulto, así era la vida, ya que aún no había crecido. Sin embargo, todavía era muy resistente y resistió fácilmente los primeros ataques. Esto le permitió hacer girar su cola antes de atacar con sus colmillos a una de las tarántulas. El crujido del exoesqueleto y la repentina aparición de pelos hicieron que el grupo se diera cuenta de que esta era su oportunidad. Con una ráfaga de viento del pinzón de hielo de Grace, los pelos que se lanzaban al aire fueron empujados y el grupo corrió alrededor de la enorme serpiente infantil que sabían que fácilmente podría alcanzarlo si no estuviera siendo asediada por otras 2 tarántulas titán. La batalla estaba atrayendo más atención a medida que unas cuantas tarántulas titán más grandes se acercaban. Habían percibido las vibraciones de la comida y sabían que podían quitársela fácilmente a las más pequeñas de su especie. Pero lo mismo sucedía con las anacondas que las estrangulaban. Habían notado los sonidos y olores dramáticos de una pelea. Se acercaban para ver qué podían conseguir. En ese momento, había 3 de las tarántulas titán que no estaban cuidando un nido claramente abierto. Esos huevos serían bocadillos ideales para ellos, independientemente de si se comían también a las tarántulas titán. Mientras el grupo corría, notaron que los árboles caían detrás de ellos y se apresuraron a acelerar. Debbie también había sujetado a Clark con cuidado, ya que sabía que podría quedarse atrás con la velocidad a la que corrían todos. Estaban dando lo mejor de sí.
Esto demostró que tenían una mayor fuerza que antes de su duro entrenamiento físico en Terra City. Lo siguiente que el grupo se dio cuenta fue que habían logrado correr cierta distancia mientras seguían la pista general. Pero correr también fue su propia perdición. Antes de que se dieran cuenta de que estaban demasiado concentrados en la batalla detrás de ellos y no en hacia dónde se dirigían, el grupo ya había corrido hacia el borde del terreno. Búsqueda en cadena, primer enlace el sendero sinuoso, completado. Requisito, utilizando el mapa de la jungla violenta, siga el sendero sinuoso que está cubierto de vegetación hasta el río oscuro. Recompensa, segundo enlace, libro de habilidades de respiración de tortuga. Clark maldijo mentalmente al sistema por molestarlo, pero aún así miró el siguiente mensaje. Misión en cadena, segundo enlace río rápido. Requisito, escapar del río y lograr cruzar hacia el mejor camino para salir de la violenta jungla para entrenar. Recompensa, un ticket gacha aleatorio. La recompensa era solo un boleto, pero eso no hizo que Clark sintiera nada en absoluto. Fue el repentino estallido de agua lo que lo empujó. No podía prepararse para eso, ya que esperaba tener una recompensa que le permitiera nadar fácilmente e incluso respirar en el agua o clasificar. Antes de que pudiera intentar orientarse, Clark sintió que un brazo lo unía. Lo siguiente que supo fue que todo el grupo se había unido. Ella había aprendido técnicas de supervivencia para una situación así y las había memorizado. Cuando había enganchado su brazo con el de María, María había hecho lo mismo con Isa y así sucesivamente. Su rapidez de pensamiento en medio del caos era exactamente lo que necesitaban en ese momento. El agua los empujaba muy rápido y los obligaba a viajar mucho más lejos de lo que ninguno de ellos quería. Para empeorar las cosas, todos tenían miedo de que el agua fuera el hogar de bestias contra las que ni siquiera podían intentar luchar en esa situación. Aunque el agua no estaba helada, no les ayudaba en absoluto. Era agua más cálida, lo que la hacía mucho más peligrosa. A las bestias les gustaban las aguas cálidas para dar pistas, y Clark lo sabía bien. No era un tonto que no conociera los conceptos básicos sobre lo que muchas bestias disfrutaban. Como si quisiera burlarse aún más de él, vio un chapoteo que venía mucho más adelante. El grupo se dirigía hacia una curva más grande. Normalmente, eso haría que alguien en esa situación sintiera que tenía más posibilidades de sobrevivir. La mayoría de la gente esperaría poder nadar hasta la orilla en el espacio que queda entre una curva del río y el agua, donde su velocidad disminuye. Desafortunadamente, a las bestias también les encantaba esto. En concreto, a la bestia que Clark podía ver en ese momento. Cocodrilo brutal, raro. El cocodrilo brutal recibe el nombre de brutal debido a su forma de actuar tan básica y directa, muerde y come todo lo que se acerca a sus mandíbulas. No son los animales más sabios, pero tienen un instinto asesino. Son muy difíciles de asustar o de acercarse sigilosamente debido a sus sensibles mandíbulas, que tienen receptores de energía especiales. Se cree que Clark ni siquiera tuvo la alegría de leer más mientras intentaba usar su lanza con la otra mano libre. Pero el frío repentino que sintió lo cambió todo. Isa se había fusionado con la bruja de invierno y había llevado su energía y la de su bestia demasiado lejos. La única explosión de hielo poderoso congeló una sección del río a su alrededor, lo que le dio al grupo algo a lo que trepar. Esto, a su vez, dejó a Isa como una aliada que apenas podía mantenerse en pie y estaba en peligro. Una mala situación que empeoró al intentar salvarla. En la mente de Isa, los había creado como una forma de conseguir un mejor equilibrio, ya que todos estaban acostumbrados a luchar en el hielo. Pero por lo que Clark podía ver, se habían convertido en un objetivo más grande. Reese y Brad, trabajen juntos para hacernos un ariete. Podríamos saber. María se quedó sin palabras cuando el rugido de los brutales cocodrilos hizo vibrar el agua. Parecía que había más cocodrilos descansando bajo el agua, lo que empeoraba mucho, mucho la situación. Isa, no te enojes conmigo por esto. Grace mostró una expresión extraña antes de tomar aire profundamente y comenzar a canalizar energía a su alrededor. Nadie sabía lo que estaba haciendo ni lo que podría pasar, pero cualquier cosa valía la pena. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido.
No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.